Hola amigos interactivos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro video podcast dedicado a los librojuegos. Hoy vamos a hablar de una encuesta que hicimos a raíz del anterior video podcast en el cual hablamos de la pequeña polémica que surgió en Facebook sobre la calidad de Criatura del Caos, que es uno de los librojuegos, sobre todo fuera de nuestras fronteras, más conocidos de la historia de los librojuegos. El librojuego de Steve Jackson, que para algunos es uno de los mejores que existen y para otros, entre los que me incluyo, es de los peores. Y eso que estamos hablando de Steve Jackson, que hizo mi serie favorita de la niñez, que es Brujos y Guerreros o Sorcery, Brujería, como lo tradujo también David, que fue luego el que cogió el testigo en la segunda edición. Pero en este caso, pues yo creía que, y creo todavía, que Steve Jackson aquí pues la fastidió bastante, y es porque hizo un librojuego de camino prácticamente único, ¿no? Y entonces, a raíz de esta cuestión, os preguntamos en Twitter qué tipo de librojuegos preferíais, atendiendo a 3 distintos, y luego pusimos pues todos los anteriores, ¿no? Y hacemos una distinción entre los llamados librojuegos de camino único, entre comillas, es decir, más que de camino único yo los llamaría de final único, ¿no? De final único bueno, porque normalmente hay un solo final bueno, mientras que el resto son las llamadas muertes automáticas que te vas encontrando por el camino y que son finales abruptos en los cuales pues ya terminas de jugar, termina la historia y concluye de manera catastrófica o regular. Y esta era la primera opción. La mayoría, bueno, por no decir todos, los Fighting Fantasy son así. Y hay muchos librojuegos a raíz de Fighting Fantasy, de lucha ficción, que han seguido esta estela, los han intentado imitar, y por tanto pues es un estilo dentro de lo que es el diseño de los librojuegos. Pues es un estilo muy definido en el cual pues tienes que intentar encontrar pues normalmente algún objeto o un camino determinado para poder llegar al final bueno. Luego hay otro tipo de librojuegos que son los de libre exploración, que son totalmente contrarios a este, porque son librojuegos de los cuales no hay muchos, la verdad, y en los cuales puede que ni siquiera haya un final, ¿de acuerdo? No hay ni un final definido y puedes hacer siempre lo que quieras. Es un poco lo que viene siendo en el mundo de los videojuegos, los videojuegos tipo Skyrim, que también se le llaman sandbox. Estos videojuegos tienen algún final principal, pero nunca termina del todo, porque siempre pues puedes ir por ahí, por el mundo, haciendo de las tuyas. Y lo mismo podríamos decir de este tipo de librojuegos. Son muy complejos, muy difíciles de hacer, normalmente bastante extensos, porque requiere que el escritor, el diseñador del librojuego, pues contemple todas el gran abanico de posibilidades que hay. Y luego pues teníamos otra opción más, que era si preferíais los librojuegos de muchos finales distintos, ¿vale? Que se pueden mezclar, o sea, estos conceptos hay algunos que se pueden mezclar, incluso se pueden concatenar. Puede haber un librojuego que tenga un momento determinado de camino único y luego otro momento de libre exploración. Y puede ser estos dos librojuegos. Normalmente el de camino único no tiene mucho sentido que tenga varios finales, aunque lo hay, ¿eh? Hay un librojuego de camino único y con muchos finales que es Outsider, que es una de las joyas de la corona que tenemos en español y que solamente ha sido publicado por editorial en español. Susella lo publicó, un gran librojuego, que es verdad que tiene un final, pero por el camino hay varios finales, que incluso hay alguno que es mejor que el final definitivo, ¿eh? Pero bueno, tampoco es normal encontrar un librojuego tipo Fighting Fantasy con muchos finales, ¿no? Sí es normal encontrarlo en otros librojuegos que tampoco tienen por qué ser de libre exploración, pero bueno, todos sabéis que los Elige tu propia aventura, pues el aliciente que tienen son los diversos finales, y de hecho te lo ponían ya en la misma portada, que este librojuego tiene 30, 20 finales. Bueno, también hay que decir, que lo he comentado algunas veces,
que los Elige tu propia aventura nunca han llevado ni en su portada ni en el interior la palabra libro-juego, que fue acuñada por los lucha ficción, por los Fighting Fantasy de Steve Jackson y Ian Livingstone. Bueno, pues de estas tres opciones que ofrecíamos en la encuesta, ninguna fue la más votada, sino la cuarta, y la cuarta fue todos los anteriores. Y la verdad es que me habéis dado una lección, porque es verdad que los librojuegos hay muchísimos, solamente en español tenemos más de 1200 o por ahí debe estar la cifra. Hay una barbaridad de librojuegos y los hay de muchas clases. Predominan los de múltiples finales, porque son los primeros que aparecieron y los más exitosos, los que más se han vendido. Elige tu propia aventura está entre las series más vendidas de la historia de los libros, no de los librojuegos, de los libros. Y bueno, como decía, pues hay librojuegos para todos los gustos, hay librojuegos para todos los momentos, y tenéis toda la razón, creo yo, que es verdad, que los librojuegos pues todos son disfrutables y los hay geniales de todos los tipos. Pero a partir de aquí, ¿vale? Yo hice esta encuesta porque quería saber más o menos vuestros gustos. De los otros tres, creo recordar que fue la opción de los de libre exploración la más votada, tampoco con mucha diferencia. Pero como no hay demasiados librojuegos de libre exploración, pues quería hablar un poco de ellos, porque la verdad es que son una rara avis dentro del mundo de los librojuegos. Lo normal, como digo, es ver librojuegos de camino único, como los de lucha ficción, ver librojuegos tipo ETPA, como los que estamos viendo ahora en la serie que hemos iniciado en este canal, que estamos jugando al Reto de las Galaxias. Es unos librojuegos muy divertidos y con muchos finales distintos, y que en eso radica su aliciente, o sea, ese es su mayor atractivo, que tiene finales y además son finales que reciben una puntuación, o sea, que están calibrados según el éxito que hayas tenido al llegar a uno u otro. Pero como digo, los librojuegos de libre exploración son mucho más raros, además por ser mucho más difíciles de hacer. En español, que yo sepa, solamente tenemos uno, si hablamos estrictamente, o sea, si nos atenemos al término estricto de libre exploración o mundo abierto. Más este de libre exploración que de mundo abierto, porque también hay una diferencia entre ambos, sutil, pero hay diferencia entre llamar de mundo abierto y de libre exploración. Luego os voy a comentar otros que hay en inglés y que también son archiconocidos, ¿no? Pero yo voy a empezar por uno del que ya he hablado aquí en este canal, hablando de los librojuegos roleros. De hecho, creo que todos menos uno que voy a comentar están ahí, comentados por mí, porque claro, todo lo rolero pues requiere que haya toda la libertad posible, ¿no? Los juegos de rol se caracterizan por esa libertad de poder hacer lo que uno quiera dentro del escenario, claro, que te ha tocado, ¿no? Pues estoy hablando de la llamada de Cthulhu, en concreto de un módulo que tiene toda la estructura de un librojuego, que es Solo contra la oscuridad. Este es el único realmente de libre exploración que tenemos en español, pero aún así os digo que es el mejor. Para mí, desde mi punto de vista, no hay nada que a día de hoy haya superado a este pedazo de obra maestra, Solo contra la oscuridad, siendo, fijaros, en realidad un módulo autojugable, es decir, como si fuera un juego de rol para una persona, o lo que se entendía por entonces, porque esto salió por el año 83-84. Pues fijaros que desde entonces, desde mi punto de vista, no ha habido nada que pueda superar esto. Quizá hay un juego de mesa que es Sherlock Holmes Detective Asesor. No lo he probado personalmente, pero he visto jugar y quizá esto se acerca, ¿no? Porque sobre todo a los que os guste mucho el misterio, pues eso puede ser un gran juego, pero
pero desde mi punto de vista es que este Solo contra la oscuridad está diseñado de una manera realmente fantástica. Y fijaros lo que os digo. No es un gran libro juego en el sentido narrativo, porque los párrafos son cortitos, son escuetos, van a lo que van, y además que tiene que ser así, porque de otra manera yo creo que cansaría. Tampoco es el mejor en sistema de juego, porque el sistema de juego, bueno, me refiero más que el sistema a la mecánica, ¿no? A la mecánica de juego, porque el sistema de juego sí es genial. La mecánica que se utiliza, que, pues bueno, es un poco farragosa, porque proviene de un juego de rol, que es La llamada de Chulu, y es para un libro juego innecesariamente compleja, ¿vale? Pasa que un juego de rol pues debe tener una regla muy bien definida para que pueda cubrir la mayor parte de las situaciones que se puedan dar. Entonces esto al trasladarlo a los libros juegos, pues para un libro jueguero medio y que no sea jugador de rol, pues las reglas son realmente abrumadoras, aunque os tengo que decir que en nuestra página web de librojuegos.org tenemos un artículo dedicado a Solo contra la oscuridad en el cual incluimos un resumen de 4 paginitas, creo que era, en el cual se recogen todas las reglas necesarias para poder jugar sin necesidad de tener el manual de Hawk, ¿no? Que era la primera edición de La llamada de Chulu. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a Solo contra la oscuridad? Pues lo que lo hace especial es la brutal y realmente enorme libertad que tienes o que percibes al principio. Tanto es así que te llegas a perder. Es como si estuvieras en una ciudad nueva y no sabes muy bien para dónde tirar y qué hacer, ¿vale? Ahora luego ya voy a contar cómo paliar esta sensación, pero esa sensación precisamente fue una de las que a mí me ganó. Estar en un sitio que no sabes qué hacer, de tantas opciones que tienes, a mí me resultó realmente impresionante, una sensación que creo que no he vuelto a tener con tanta intensidad en otro libro juego. Es decir, tienes varias localizaciones porque esta aventura transcurre en los años 30, creo también, es atípico porque La llamada de Chulu se ambienta en los años 20. Y te vas moviendo por diferentes partes del globo, diferentes localizaciones en el mundo, pero en cada una de ellas tienes un abanico enorme de posibilidades. Puedes ir al principio puedes ir a la universidad, puedes ir a tu casa, puedes ir a la casa de los vecinos, puedes ir a un bar, puedes ir al periódico, puedes ir a un banco a sacar dinero, puedes ir a la estación de trenes, no sé, puedes ir a un montón de sitios, pero es que además de eso puedes llamar por teléfono para ahorrar tiempo, ¿vale? O sea, tienes un montón de posibilidades y entonces esto sí que es de libre exploración, ¿vale? Porque ahí puedes ir a donde te dé la gana. Claro que cuidado, porque hay un tiempo limitado en el cual puedes hacer las cosas. Si tardas demasiado y haces el tonto por ahí, pues va a llegar un momento en que vas a echar de menos el tiempo que has malgastado. Está todo muy bien medido, es realmente maravilloso, pero el añadido que tiene del calendario, ahí es donde está el kit de la cuestión. No solamente es la libertad que tienes a la hora de explorarlo todo, ¿no? Y de ir a cualquier localización, sino sobre todo ese calendario que te hace meterte de una manera definitiva. Es muy inmersivo este calendario, porque tienes cada día de cada mes, lo tienes dividido en horas, y tú te tienes que organizar, porque debes de tener en cuenta cuántas horas duermes, porque si duermes demasiado poco vas a tener penalizaciones, algunas tiradas. Si duermes demasiado, obviamente, pues no te va a dar tiempo. Creo que te podías recuperar si duermes más o algo así, pero no te va a dar tiempo a hacer todo lo que tenías que hacer. Tienes que tener en cuenta cuándo y cómo y cuántas veces vas a comer y dónde, ¿vale? Si dejas de comer también vas a tener penalizaciones. Si comes más, pues a lo mejor creo que te curas o algo así. Es que la verdad es que hace bastante tiempo que lo jugué y no recuerdo, pero tienes decisiones que se parecen mucho a las de la vida real. Y te tienes que organizar porque todos los lugares a los que puedes ir tienen una fecha un horario de apertura y un horario de cierre. Con lo cual se puede dar el caso de que llegues demasiado tarde porque a lo mejor estás en un sitio investigando y ha ocurrido algo que ha hecho que pase el tiempo
y de manera imprevista no puedas llegar al otro sitio que tenías planeado. Con lo cual es de verdad la sensación que tienes aquí es de estar realmente ahí, ¿eh? Y ningún otro libro juego lo ha conseguido. En mi caso, al detalle y con esa potencia, con esa profundidad que lo ha conseguido solo contra la oscuridad. Aparte de que la historia pues también tiene su atractivo. Es una historia de investigación, como podéis imaginar en este juego, de lo paranormal. Te vas encontrando con cosas bastante extrañas, tienes que tener mucho cuidado porque aquí los combates son muy contados y muy, digamos, muy malo encontrárselo, porque en el momento en que tienes un combate pues es un riesgo enorme de morir, ya que son muy mortales. Vamos, es que es como la vida real, ¿eh? Y a mí, sin gustarme especialmente Lovecraft, que la verdad estoy ya harto de tanto Lovecraft en todos sitios, ¿no? Bueno, especialmente, también lo tengo que decir, porque a mí Lovecraft no es tampoco santo de mi devoción, no me ha llamado mucho la atención nunca. Y sin embargo, fijaros si es bueno el libro-juego, que es mi preferido. Es prácticamente el libro-juego... hombre, podría decir desde luego de los mejores desde mi punto de vista que he jugado, pero que yo prácticamente lo pongo en el top 3 seguro, ¿eh? Top 3. Si no está en el primer lugar, pues en el segundo o en el tercero. Sin gustarme la ambientación de Lovecraft. O sea, que ya os podéis imaginar, ¿eh? Si es bueno el libro-juego. Ahora bien, yo os voy a dar un consejo, que es el siguiente. Para no perderos al principio, tenéis que saber exactamente qué vais a hacer, cuál es vuestro próximo paso. Y para eso tenéis que estar muy atentos a lo que vais encontrando, a las pistas, a la historia, porque aquí llevas a un personaje, pero luego si te matan puedes coger otro y luego otro y luego otro. Hay 4 personajes en total, cada uno distinto, con una historia también entre ellos pues tienen relación, y la cosa es que cuando un personaje muere, el otro que está al corriente de su investigación porque ha estado recibiendo sus cartas, ¿no? Se ha estado carteando tu personaje con el siguiente. Y entonces pues debe de estar muy seguro de los sitios donde vas y por qué vas. Por ejemplo, si vas a un bar, puede ser, por ejemplo, porque quieras ahorrarte el tener que volver a casa y perder tiempo comiendo y tal. Vale, pero que además de eso sea porque hay alguien en el bar, has quedado con alguien allí o hay algo en el bar que te ha resultado sospechoso y lo quieres investigar y tal, ¿no? Luego está el hecho de poder coger un taxi o no, que también te ahorra tiempo. Es decir, hay muchas cositas, muchos detalles, muchas posibilidades en este libro juego. Son enormes las posibilidades que hay. Pero tienes que, sobre todo al principio, cuando estás más perdido y no sabes por dónde moverte y qué hacer en cada sitio, pues ve directamente, márcate un objetivo y ve por ejemplo, a intentar descartar algún sospechoso, ¿no? O descartar una pista que estés siguiendo. Se lo tienes que tomar en este sentido, ¿no? Y otro consejo es que cuando os pongáis a jugar, encontréis 3-4 horas, que no va a ser suficiente, ¿vale? O sea, el librojuego tiene unos 700 párrafos que, aunque son cortos, la investigación es muy intensa y vas a estar mucho rato pensando, ¿eh? Vas a necesitar pues bastante más horas, pero búscate unas 2, 3, 4 horas, lo que tú consideres oportuno, en las cuales no te moleste nadie, te pones tu musiquita de ambientación y te imaginas que tú realmente estás ahí, te coges tu calendario, haces tus planes, los apuntas si quieres, además, puedes hacerte un planning y apuntarlo. Luego pues a lo mejor no terminas de cumplir todo lo que hay en el planning, pero por lo menos lo intentas, ¿no? Y vas ahí pues poco a poco, y la verdad que si lo hacéis así, es una experiencia inolvidable, os lo puedo asegurar, que es de los mejores librojuegos que existen, y este realmente es de libre exploración, porque tienes toda una ciudad para explorar, luego otra, hay a lo mejor sitios donde hay menos margen de acción, pero bueno, es muy muy especial este librojuego y es el que más aconsejo a aquellos que os guste
la libre exploración, los sandbox y este tipo de juegos. Y sobre todo, si os gusta Lovecraft, pues ya para qué os voy a contar, pues tenéis que tirar de cabeza a por ese libro juego, que yo por cierto lo tengo en físico, lo conseguí hace unos años y además que baratito, parece que fue por eBay. Y sin embargo, pues también se encuentra por ahí en PDF. Y es de esos libros juegos que puedes tranquilamente jugar en PDF. Creo que no pierde ni un ápice de su magia. Lo que sí es verdad es que tienes que imprimir la hoja de personaje y algunas otras hojas, los calendarios, algún mapa que hay por ahí. Pero bueno, son a lo mejor 5 o 6 hojas y el resto pues lo puedes mirar en el ordenador en PDF, ¿no? Así que esa es mi recomendación principal a los que os gusten los librojuegos de libre exploración, ¿eh? Y luego pues hay que hablar, pues obviamente, de otro grande, del cual no me voy a extender mucho porque ya se ha hablado en otro podcast que ahora os voy a decir, y es Fablelands. Fablelands es un concepto muy parecido al de la llamada, bueno, no al de la llamada, sino al de Solo contra la oscuridad, pero en este caso lo que nos trae Fablelands, sin tener esa gran complejidad de tener que seguir un calendario y este tipo de cosas, es potenciar la exploración. Tampoco tienes una tabla, como en Solo contra la oscuridad, una tabla de localizaciones, sino que aquí tú entras en ese mundo y empiezas a viajar. Y hay un mapa enorme, muy extenso, cada libro de hecho, de los 12 que iban a ser y que finalmente solamente por ahora, en el año 2021, tenemos 7 publicados, pues cada libro se dedica a una zona de ese mundo legendario, y entonces tú puedes ir moviéndote por ese mundo y el atractivo que tiene es que el mundo va cambiando conforme tú vas realizando tus acciones. Puede que llegues a una ciudad y luego al cabo del tiempo llegues otra vez y esté cambiada en algún aspecto. Y también el otro aliciente que tiene es que es muy explorativo, en el sentido de que si tú, por ejemplo, te marcas el objetivo de ir a algún lugar, pues puedes llegar por un montón de rutas distintas, ¿no? Puedes moverte por donde quieras, ¿no? Este es el mayor aliciente de Fablelands, además de que tiene un sistema mucho más sencillo que el de Solo contra la oscuridad y muy efectivo. Es un gran sistema este de Fablelands, un gran sistema muy ligero, muy ágil y que sin embargo permite la suficiente complejidad como para poder aplicarse a un mundo abierto como este de Fablelands. Y otro fuerte que tiene el Fablelands es que tú te puedes marcar el objetivo que te dé la gana, no tiene fin, ¿eh? Es un libro juego que no tiene fin, muy parecido en este concepto a Skyrim, como os decía al principio. Y tú pues puedes pensar, bueno, pues mi objetivo es hacerme rico, con lo cual lo puedes hacer de muchas maneras distintas. Puedes explorar lugares donde hay tesoros escondidos, puedes hacerte comerciante o comprar un barco y comprar mercancías baratas y venderlas más caras en otros sitios. Lo puedes hacer de muchas maneras, pero es que puedes intentar ser rico, puedes intentar ser poderoso, puedes intentar arreglar las cosas en una zona determinada, hacerte amigo de algún rey, hacer el mal también, puedes ir por ahí matando a todo lo que quieras. Es decir, que tienes muchísima libertad también en ese sentido. Y lo único malo que tiene el Fablelands es que tu personaje no es de ese mundo o no tiene ningún vínculo especial con el mundo de juego. Es lo peor que tiene, porque a mí al principio me enganchó una barbaridad, me enganchó muchísimo, pero al final lo que me sacó de esta saga fue ese hecho, ¿no? El hecho de que, claro, el personaje tuyo, el héroe, no está definido, tú lo vas haciendo conforme vas jugando las aventuras, pero eso tiene su peligro, porque el hecho de que no tengas ningún vínculo con ninguna raza, ni ningún pueblo, ni nada de ese mundo, al final hace que parezca que eres un extraterrestre que ha llegado allí y, en fin, pues no eres de ese mundo, por eso decía al principio, ¿no? Aún así, es una serie de las más exitosas, muy especial, cada libro con muchísimos párrafos, de media 700 puede haber o más,
y muy muy especial. Si os gustan los libros juegos de mundo abierto y ese tipo de juego, no os lo podéis perder tampoco, Fablelands, ¿no? Hay que decir que de Fablelands habló largo y tendido Antonio, al que hemos tenido aquí también en nuestro canal. Hemos tenido la suerte de disfrutar de su compañía aquí hablando de Critical Leaf en uno de los vídeos de nuestro canal, que podéis encontrar fácilmente. Y este gran aficionado Antonio también habló en el podcast de Xavi, que es Diario Azucarado, que podéis encontrar en iVoox. No recuerdo ahora mismo el número, pero os lo pondré en la descripción del vídeo. Habló largo y tendido de Fablelands, comenta todo esto que os estoy comentando yo, lo podéis encontrar allí. Por eso no me voy a extender demasiado con Fablelands, porque él hizo un monográfico bastante bueno sobre la serie y podéis acudir a ese podcast y escucharlo si tenéis interés, ¿no?, en esta gran serie. Que por cierto, lo que sí voy a comentar es que he visto que hay intención de llevarla al mundo de los videojuegos. De hecho, si estáis en Steam, si tenéis una cuenta de Steam, veréis, si ponéis Fablelands, que hay un proyecto que está anunciado para principios de este año. Y la verdad es que no me queda muy claro si es una adaptación de los librojuegos, de los 7 que hay de Fablelands, o va a ser otra cosa. Si fuera una adaptación narrativa, la verdad es que estaría muy bien. Yo voy a estar pendiente y os avisaré si veo que hay alguna novedad al respecto, porque creo que tiene bastante buena pinta. Bueno, y dicho esto, hay que decir, bueno, que por supuesto los Fablelands están en inglés y por desgracia estas cosas tan chulas que hacen los extranjeros, no hispanos, pues no suelen llegar aquí ni a España ni en español, por desgracia. Y actualmente hay un heredero de Fablelands, han cogido el testigo, se llama Legendary Kingdoms, la serie, y va por su segundo tomo, que va a salir en un Kickstarter, creo que en marzo, si no me equivoco es en marzo cuando van a sacarlo. Pero ya tenemos la primera entrega, que es The Valley of Bones, el Valle de los Huesos. Fantástica, está muy muy bien esta serie también. Se supone que va a ser de 6 libros. Y claro, si son 6 libros y sacan uno cada año, pues vamos a tardar bastante en tenerla toda completa. Pero bueno, por lo menos cada libro en sí es muy jugable, muy extenso. Y aunque está chulo eso de poder saltar de libro en libro para moverte por el mundo, ya solamente el primero ya ofrece muchas aventuras y es un mundo muy detallado, con muchas historias, con muchos personajes, en el cual estás en una península que tienes que explorar, y ya desde el principio te puedes decantar por hacer el bien o el mal. Tiene mucha libertad, en ese sentido muy parecido a Fablelands, que es la fuente de la que claramente bebe, pero con una diferencia fundamental, y es que aquí no llevas a un solo personaje, sino que llevas a 4 de entre 6 que hay que elegir, aunque también puedes hacerte tú personajes a tu medida, pero lo más interesante es elegir los que ya vienen en el libro, porque entre ellos hay sus historias, ¿no? Tienen sus historias entre ellos, incluso se pueden enamorar unos de otros, y lo más importante es que los personajes que hay para elegir son de allí, es decir, es todo lo contrario de Fablelands. Tienen un origen, tienen un objetivo, ¿vale? También es verdad que esto, como he dicho antes en el Fablelands, ¿no?, hablando de Fablelands, esto tiene sus pros y sus contras. Gana mucho en narratividad, ¿no? El hecho de que los personajes tengan pues un objetivo, un origen, tengan su personalidad y tal. Pero también es verdad que se pierde a lo mejor esa parte de libertad que había en Fablelands, de decir, pues yo quiero que mi personaje sea esto y voy a moldearlo de esta manera. Un poquito, tampoco tanto, porque al final tú puedes hacer lo que quieras en ese mundo, ¿no? Pero también es verdad que en algunos lugares, cuando tú vas a ellos, los visitas, pues la historia viene determinada por el hecho de que a lo mejor un personaje sea de allí o no, ¿no? Pueden pasar algunas cosas u otras. En cualquier caso, es un muy digno sucesor de Fablelands, es maravilloso.
superior a Fablelands en algunos aspectos, en otros quizá pues le falta esto que os he dicho, pero por lo general mucha calidad, grandísimas ilustraciones, un sistema de juego un poquito más complejo que el de Fablelands, pero tampoco es algo desmesurado. Eso sí, tienes que tener a mano un montón de dados de 6 caras, ¿vale? Porque se tiran muchísimos al mismo tiempo. Tiene cosas bastante interesantes, la magia es muy interesante cómo se maneja. Se supone que necesitas unos componentes para cada hechizo y que te cuesta dinero lanzarlo porque el dinero representa cómo has conseguido los componentes. Es decir, tiene algunos conceptos novedosos en ese sentido. Luego tiene tiradas de equipo, tiradas individuales o de equipo. Tienes que dividir a veces a tu grupo para hacer un trabajo o hacer algún tipo de misión, pues dividirlos para que unos vayan por un sitio, otros vayan por otro. Tiene cosas muy buenas, y por lo menos en el Valle de los Huesos, el primero, pues es bastante bueno, muy disfrutable, y os lo aconsejo. Si os gustan los libros juegos tipo Fableland, este os va a encantar, esta serie que es Legendary Kingdoms, de la cual ya digo, pronto va a salir el segundo tomo, que yo lo estoy esperando como agua de mayo porque es una gran serie. Bien, y creo que voy a terminar hablando de Alba. Alba todavía no sé muy bien qué es, ¿vale? Porque es un proyecto que hay en Kickstarter, un libro juego que lo llama Open World, es decir, de libre exploración y de mundo abierto, en el cual lo primero que llama la atención es que es el libro juego más largo de la historia por ahora, porque son 1200 páginas, no secciones, páginas. Y tiene mucha relación con los juegos de mesa porque tiene una serie de marcadores para ir pues marcando las cosas que vas haciendo y tal, aunque parece ser que no son imprescindibles porque también hay una versión en PDF. Y lo que sí te incide mucho es que es mundo abierto, entonces imaginaos, 1200 páginas es una barbaridad, ya digo que es un récord dentro de los libros juegos. Y se llama Alba, Alba es un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención. Creo que ya lo he comentado en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Y yo os aconsejo que le echéis un ojo porque como mínimo es interesantísimo, Es muy interesante. Luego ya veremos si colma nuestras expectativas o si termina siendo pues un fracaso o algo totalmente inesperado, como pasa muchas veces en los Kickstarter, ¿no? Pero por lo menos atractivo sí que es, Hay que ver si realmente es de mundo abierto, porque no es lo mismo, cuidado, tener muchísimas opciones que mundo abierto, ¿vale? No es lo mismo porque mundo abierto supone que es tipo Fablelands, en el cual vas explorando el mundo y puedes hacer modificaciones en él y lo vas de alguna manera transformando conforme vas jugando. Eso es a lo que yo llamaría mundo abierto. Pero bueno, vamos a ver este Alba si es capaz de colmar nuestras expectativas o no. De momento parece que ha tenido bastante éxito. No sé si a día de hoy ha terminado ya el crowdfunding o no. Creo que le quedaba poquito. Pero vamos, que ha tenido un montón de éxito y va a salir, supongo que a finales de este año. Creo que era cuando prometían mandarlo a los mecenas. Y veremos, pero como podéis ver, tampoco es que haya mucha variedad de librojuegos de libre exploración. Yo lo comprendo porque son obras dificilísimas de diseñar, de escribir, muy largas. Tienes que tener en cuenta un montón de factores. Podéis imaginaros que cualquier cosa que podáis hacer en un lugar pues puede tener repercusión en otro. Entonces hay una cantidad de variables enorme que son muy difíciles de manejar. Os lo digo por experiencia, porque con la cofradía la verdad es que ese es semi de mundo abierto, bueno, semi de libre exploración, porque tiene una parte importante, y la verdad es que con esa pequeña parte me volví realmente loco diseñándola. Así que imaginaros estos librojuegos que tienen un mérito tremendo, y que por eso son mis favoritos, a pesar de que no hay muchas opciones. Luego me podréis decir que quizá podríamos considerar La Legión de las Sombras, que es el primer librojuego de la serie Destiny Quest,
el único que salió en español. O sea, todos estos que he dicho, solamente este que os estoy comentando ahora, La Legión de las Sombras y Solo contra la Oscuridad, están en español, ¿eh? Los demás están todos en inglés. Pues ese quizá tiene alguna cosilla de mundo abierto, pero tampoco, porque está muy dirigido, ¿eh? Tú tienes un mapa a explorar, pero está dividido por dificultades, porque es mucho tipo videojuego, ¿eh? ¿Vale? Más que libro-juego, se inspira mucho en los videojuegos. Entonces tienes como digo, un mapa con diferentes localizaciones, con códigos de color, dependiendo de la dificultad que entrañan. Y obviamente, pues tú a la primera de cambio no te vas a ir a una localización que está determinada con una dificultad alta, ¿no? Sino que te vas a tener que mover entre las otras. No es exactamente, ¿vale? Los Destiny Quest, por lo menos en la Legión de las Sombras, que es el que yo he leído, no lo llamaría yo exactamente de mundo abierto, ¿eh? O de libre exploración. Sí que tiene muchas opciones y tiene como pequeñas aventuras localizadas en diferentes lugares y accesibles igualmente, ¿no? Más o menos al mismo nivel, pero no lo llamaría yo tanto de mundo abierto. Así que os podéis quedar sobre todo con Solo contra la Oscuridad, con Faberlands, con Legendary Kingdoms, con este Alba que va a salir, que veremos a ver qué tal, y poco más, poco más. Hay alguna cosa, por ahí algún proyecto que también podéis ver, sobre todo por Kickstarter, salen muchos librojuegos y muchos juegos bastante curiosos. Pero poco más hay en cuanto a lo que son los librojuegos de libre exploración o de mundo abierto. Bien, pues hemos estado media hora larga aquí charlando. Como siempre os digo, espero que os haya resultado divertido e interesante este podcast y nos vemos en el próximo. Así que cuidaros mucho, muchos librojuegos y hasta pronto.